Paz y bendición para todos ustedes, queridos pastores, queridos líderes, queridos hermanos que se conectan cada sábado a las 10 de la mañana para que tengamos este momento de reflexión, de estudio en la palabra de Dios, pero un estudio especial, un estudio práctico, un estudio para llevar a la práctica en nuestro ministerio pastoral. Así que los saludo con la paz y la bendición de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo en este día de reposo, apartado para honrar, para glorificar a nuestro Dios, el día que Él mismo instituyó y el día que Él mismo guardó. Estamos analizando desde hace ya varios sábados a las 10 de la mañana temas relacionados con nuestro ministerio pastoral, específicamente con la práctica de nuestro ministerio pastoral. Y estamos haciendo algo que es muy interesante y es tomar toda la Escritura como modelo. O sea, no solamente estamos tomando el Nuevo Testamento. En realidad no se ha tomado como modelo de la práctica eclesiástica, como modelo de las reuniones congregacionales, y yo le diría que ni siquiera el Nuevo Testamento, ni siquiera las epístolas apostólicas. Ahora, si nosotros tomáramos las epístolas apostólicas, como han intentado hacer algunos, para establecer un modelo de reunión congregacional, también nos resulta insuficiente. Tendríamos que tomar el modelo de Jesús y cómo Él trató con los diversos grupos de personas. Pero también nos resultaría insuficiente porque estaríamos obviando gran parte de las Sagradas Escrituras. Así que necesitamos a la fuerza incorporar las enseñanzas, los modelos establecidos o que emergen del Antiguo Testamento. Así que cuando entendemos esto y comenzamos a establecer un modelo fundado en toda la Escritura, comenzando con el modelo bíblico del Antiguo Testamento, siguiendo con lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en su ministerio terrenal y complementado con lo que enseñan las epístolas del Nuevo Testamento, ahí vamos a tener un modelo más acabado, un modelo más bíblico, si se quiere. Entonces, esto es lo que estamos tratando de desarrollar. ¿Qué sucede con lo que tradicionalmente ha sido nuestra reunión general y que tradicionalmente se ha hecho el día domingo? Algunas iglesias hacen un servicio el día domingo a la mañana, otras iglesias hacen un servicio el día domingo por la tarde, por la nochecita. No importa cuál es el horario, algunas hacen dos, uno el domingo a la mañana y otro el domingo a la tarde. No importa cuál sea el horario en que se hace esa reunión, ese servicio general, esa reunión abierta al público, lo que yo les he propuesto y que muchos han intentado hacer es ubicar esa reunión general abierta al público en las Sagradas Escrituras. ¿Dónde está el modelo? ¿Dónde está el modelo? ¿De dónde surge el modelo de esa reunión general abierta al público donde hay cristianos viejos, cristianos nuevos, o sea, gente comprometida con la iglesia, algunos no comprometidos, algunos podríamos llamarles simpatizantes, que se acercan por alguna necesidad, algunos seguidores que siguen porque ¿a dónde iremos? Solamente aquí vamos a encontrar palabras de vida eterna, como dijo Pedro a Jesús. Entonces, ahí tenemos una heterogeneidad significativa de grupos de personas. Tenemos discípulos comprometidos, tenemos discípulos medianamente o casi nada comprometidos, tenemos gente que realmente no conoce el Evangelio en profundidad, no conoce las instrucciones de Dios, no conoce lo que es el reino de Dios, tenemos gente que no ha recibido a Cristo en su corazón,
tenemos grupos muy dispares en una sola reunión, que es lo que nosotros llamamos reunión general abierta al público, que, como dije recién, o se hace el domingo, o se hace a la mañana, o se hace el domingo a la tarde, o se hace el domingo a la mañana y el domingo a la tarde. Ahora, en la búsqueda de dónde está el modelo bíblico de esa reunión general abierta al público, es muy interesante que las personas que nos han arrimado algún comentario han dicho que no lo han encontrado, ni en las epístolas apostólicas, ni las han encontrado en los evangelios, ni han encontrado el modelo este en el Antiguo Testamento. Entonces ahí es donde llegamos a un punto de conflicto. Tenemos un punto de conflicto. ¿Conflicto entre qué? Un conflicto entre la enseñanza de las Sagradas Escrituras y la práctica actual de la Iglesia. No estoy hablando de la práctica de la Iglesia neotestamentaria. La práctica de la Iglesia neotestamentaria es correcta y obedece a un modelo. Yo estoy hablando de la práctica que con el transcurrir de los años, el transcurrir de los siglos, ha adoptado la Iglesia cristiana evangélica. Ha adoptado una práctica y nosotros hoy, en este siglo y en este año y en este tiempo, estamos tratando de identificar esa práctica que hemos heredado de la Iglesia cristiana evangélica, la estamos tratando de identificar con las Sagradas Escrituras para establecer un modelo que se ajuste a las Sagradas Escrituras y no un modelo que se ajuste a tradiciones humanas. Este es el desafío, este es el desafío que yo les propongo. Les propongo que estudien, que investiguen, que indaguen, que escudriñen, y todo lo que van recibiendo como revelación, me lo vayan pasando, no hay problema, me lo mandan por mail, como usted prefiera, pero sería interesante que podamos juntos trabajar esto. En la medida que yo se los enseñe, es revelación mía. En la medida que ustedes lo escudriñen en las Sagradas Escrituras y vean la instrucción de Dios, ya no es más revelación mía, sino revelación de Dios directamente a ustedes, y ahí es donde apuntamos. No hace falta que yo les transmita una revelación que yo he recibido y ustedes la acepten como válida por la autoridad probablemente académica que yo pueda llegar a tener, sino es necesario que cada escritura, cada cosa que hablamos, se haga revelación en su corazón. Entonces, ¿dónde está en el Nuevo Testamento? Vamos a empezar por las epístolas apostólicas. ¿Dónde está en las epístolas apostólicas el modelo de algo que coincida con la reunión general abierta al público que nosotros hacemos semana tras semana? Buscamos y recorremos página tras página de las epístolas apostólicas y vemos modelos de reuniones. Sí, obviamente, vemos modelos. Vemos cosas que se instruye que se deben hacer en esas reuniones. En varias epístolas vemos instrucciones, principalmente en el capítulo 12 de 1 Corintios. Pero en otras escrituras también vemos modelos de cosas que se deben hacer en una reunión de iglesia. Y nosotros hemos confundido esas instrucciones de las epístolas con que se está refiriendo a la reunión general abierta al público. Pero si prestamos una atención más fina, más profunda a lo que está enseñando la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que no se está refiriendo a una reunión abierta al público, sino que se está refiriendo a una reunión que vamos a llamar reunión congregacional. ¿Congregacional qué es? Una reunión donde se reúne la congregación de los santos, la congregación de los discípulos, la congregación de los miembros del pueblo de Dios, de los miembros del cuerpo de Cristo. A eso nosotros le llamamos los discípulos, le llamamos los miembros del cuerpo de Cristo, le llamamos
las piedras vivas que forman un templo santo para morada de Dios por el Espíritu. Le llamamos aquellos redimidos, aquellos comprados por la sangre de Cristo que han recibido el regalo de la salvación, de la vida eterna y han nacido de nuevo para una vida guiada por la palabra de Dios, dispuestos a ajustarse a las instrucciones de Dios contenidas desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la congregación de los santos. Y si miramos con detenimiento las instrucciones de las epístolas apostólicas en el Nuevo Testamento, vamos a ver que esas instrucciones están referidas a esa congregación de los santos. Y no incluye inconversos, no incluye simpatizantes, no incluye seguidores, no incluye a nadie que no haya creído en Jesús en los términos bíblicos, o sea, recibido a Jesucristo en su corazón, recibido el mensaje que Él vino a predicar, el mensaje del reino de los cielos, haya entrado en el reino de Dios, haya creído, se haya bautizado, haya entrado y haya asumido el compromiso de seguir las instrucciones de Dios. No incluye a nadie que no haya pasado por ese proceso. Entonces, ¿por qué sucedía eso en la iglesia primitiva? Y lo vamos a encontrar entendiendo que en la iglesia primitiva había solamente, en la iglesia que dejó Jesús fundada, allí esos 120 en el aposento alto de Hechos capítulo 2, cuando bajó el Espíritu Santo y los llenó plena y completamente, esa iglesia estaba formada única y exclusivamente por personas judías. No había personas que no eran judías. Recuerden que la iglesia comienza ese día, comienza la expansión de la iglesia, la gran incorporación de gente en Hechos capítulo 2, cuando estaban, todos los judíos habían ido de las diferentes ciudades donde habitaban a Jerusalén a adorar, a celebrar la fiesta de Pentecostés, el Shavuot. Entonces, ¿quiénes estaban en Jerusalén? En Jerusalén estaban cientos y cientos y miles de judíos de todo el mundo que habían venido a celebrar el Pentecostés. O sea, no había gentiles, había solamente judíos. Y cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica por primera vez el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio del reino de Dios, se lo está predicando a judíos. Y los que se bautizan ese día, esos 3.000 hombres, más la mujer, los niños, y después 5.000, y se añaden a la iglesia habiendo hecho teshuvá, habiendo hecho arrepentimiento. Lean el texto de la primera predicación de Pedro cuando preguntan ¿qué haremos, varones hermanos? Y ellos dicen, hagan teshuvá, arrepentimiento y bautícese, arrepiéntanse y bautícense, arrepiéntanse y bautícense. Y se arrepentían, creían al Evangelio, creían en que Jesús, que ellos habían conocido, era el Mesías, el ungido de Dios, que había sido muerto, crucificado, pero que también había resucitado y vivía, y que había abierto una puerta para que entraran en el reino de los cielos. ¿Quiénes eran? Judíos. O sea, los judíos sabían perfectamente quiénes pertenecían a la congregación de Yahweh. Tenían claro todo el Antiguo Testamento. O sea, miren la diferencia de lo que es hoy nuestra predicación a gentiles. Nosotros predicamos a personas que no conocen nada, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Ese es nuestro objetivo. Esa es nuestra población objetivo. Gentiles. Gente que no saben nada, ni de Antiguo Testamento, ni de Evangelios, ni de todo el resto del Nuevo Testamento. No tienen ni idea ni de la Torá, ni de los profetas, ni de los salmos, ni del Nuevo Testamento. Pero no era la realidad de la iglesia primitiva. Los que recibieron el mensaje del reino de los cielos y creyeron y se añadieron a partir del bautismo eran personas que eran judíos y conocían la Torá de Dios. Conocían la Torá de Dios por haberla escuchado año tras año, completa la Torá a través de la parashat semanal que ellos estudiaban desde niños. A los
12 años en esa época, no a los 13 como ahora, porque Jesús fue añadido a la vida adulta religiosa a los 12 años. Desde los 12 años hacia adelante, cada año ellos escuchaban y estudiaban y leían la Torá de Dios en su parashá semanal. Cada año la completaban. Así que imagínense el primer año una vez, a los 12, a los 13 2 veces, a los 14 3 veces, a los 15 4 veces, a los 16 5 veces y así sucesivamente. Cuando llegaban a los 20 años ya habían escuchado, mínimo ellos como adultos religiosos, la parashá 8 veces, más todas las veces que la habían escuchado a través de sus padres. Entonces no había que enseñarles las instrucciones de Dios contenidas en la Torá. La conocían. Tenían la historia de su pueblo arraigada en sus propios genes a través del estudio. Entonces, ¿qué es lo que necesitaban? Necesitaban incorporarse al reino predicado por nuestro Señor Jesucristo a través de aceptar que Jesús de Nazaret era el Mesías del Antiguo Testamento, que había venido, había sido rechazado, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ese Jesús de Nazaret, rechazado y crucificado, había resucitado como prueba de que él era el Mesías, ungido por Yahweh. Y eso es lo que tenían que aceptar. Entonces aceptaban este mensaje, el mensaje de que Jesús era el verbo hecho carne, era la Torá hecha carne que los venía a conducir al Padre, y se incorporaban a la iglesia dando testimonio de esa aceptación a través de pasar por las aguas del bautismo, dejando atrás su vieja vida y renaciendo a una nueva vida en Cristo Jesús. No necesitaban que se les explique lo que era una congregación. Ellos sabían que a la congregación de Yahweh pertenecían los que tenían la señal del pacto. Y la señal era la circuncisión. Entonces, era muy claro. Eso lo habíamos, creo que, referenciado cuando hablábamos de la fiesta de Pascua, del Pesaj. Ningún incircunciso participará de la fiesta de Pascua. Y si hubiera extranjero en el pueblo, si hubiera un caminante, un forastero, una persona que estuviera de paso y quiere participar del Pesaj, de la fiesta de Pascua, circuncide su carne, todo varón, entonces participe. Ahí tienen, circuncide para pertenecer a la congregación de Yahweh, porque la circuncisión era la marca de pertenencia a la congregación de Yahweh. Entonces, todo judío sabía que para pertenecer a la congregación de Yahweh había que estar circuncidado, entonces tenía bien claro cuál era la congregación de Yahweh. Entonces ahí no había problema, no había conflicto. Ahí no había los problemas que tienen hoy los pastores de que si este está bautizado puede participar, aquel no está bautizado no puede participar, aquel está en pecado, podrá participar, no podrá participar de la cena del Señor. Unos conflictos tremendos, ajenos totalmente al modelo bíblico. Imposible que en las escrituras la iglesia primitiva hubiera tenido ese tipo de conflicto, si estaba o no bautizado, si pertenece o no pertenece. Eran judíos que sabían, tenían clara la señal de pertenencia. Entonces sabían quién pertenecía y quién no pertenecía. Por eso no hay instrucciones en el Nuevo Testamento, en las epístolas apostólicas, en relación con personas inconversas que si toman o no toman la cena, esa reunión abierta general, ni siquiera había reunión abierta general. Era una cuestión de aceptar a Yeshua, a nuestro Señor Jesucristo, aceptarlo como el Mesías ungido por Yahweh para reinar, aceptarlo, aceptar su resurrección para entrar a pertenecer a la eclesía, a la Kehilá, a la congregación de Yahweh, a la congregación del reino.
ya no al judaísmo, ya no al judaísmo, a la congregación del reino de Dios, del reino espiritual que Jesús había venido a predicar. Mi reino no es de este mundo, un reino espiritual que tendría su materialización recién a partir de su segunda venida y el comienzo de su reinado milenial en la tierra. No quiero hacerlo demasiado complicado teológicamente. Lo que quiero es que les quede claro que no hay instrucciones en las epístolas del Nuevo Testamento en relación con una reunión general abierta al público, porque eso no existía en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el Evangelio se predicaba donde estaban los inconversos. Primitivamente en el pórtico de Salomón. En el pórtico de Salomón, esa galería que Herodes había construido al lado del templo, del sagrado templo, donde cabían de entre 8 y 10.000 personas, y donde los primitivos discípulos iban a predicar el Evangelio, porque era donde se reunía la gente habitualmente. O como el apóstol Pablo, que iba de ciudad en ciudad e iba donde estaban las sinagogas. ¿Y las sinagogas quiénes estaban? Estaban los judíos que vivían en esa ciudad, más los prosélitos, que eran aquellos gentiles que se habían convertido al judaísmo, habiendo pasado por todo el proceso, inclusive la circuncisión, y estaban los que estaban en un punto intermedio, los que se llamaban los de la puerta, aquellos que estaban en el proceso de conversión, pero que no se habían circuncidado todavía. Entonces, en las sinagogas había tres grupos. Estaban los judíos, los prosélitos, que eran los que se habían hecho judíos y habían sido circuncidados, y estaban los de la puerta, que eran aquellos que estaban en el proceso, lo que las escrituras hablan de gente temerosa de Dios. Tal es el caso de Cornelio, que era uno de los de la puerta, que estaba en proceso, era un temeroso de Dios. Ahí iba el apóstol Pablo a predicar, hasta que finalmente lo echaban, probablemente de la sinagoga, pero era el lugar donde él iba a predicar, entonces no necesitaba enseñar muchas cosas porque sí las sabían. Entonces lo único que él predicaba era al Jesús de la Torá, al Jesucristo, al Mesías, al Yahshua HaMashiach de la Torá, para que esa gente recibieran al ungido de Yahweh resucitado y daban testimonio de su resurrección. Entonces, cuando no había sinagoga, como es en el caso de Filipos, porque no había la cantidad de judíos en Filipos suficiente como para que haya sinagoga, iba donde estaban las mujeres a la hora de la oración y eran temerosas de Dios. ¿Me van entendiendo? ¿De qué Dios? Del Dios de Israel. Entonces, ese es el contexto al cual se le predicaba el Evangelio al principio. Después se masificó. Y cuando se masificó, pasaron los siglos y nosotros llegamos a un esquema que está indefinido. Hemos perdido la posibilidad de cumplir gran parte del Nuevo Testamento en nuestras reuniones congregacionales porque no las tenemos. Hemos perdido las reuniones congregacionales. La reunión que se hacía para que los cristianos, o sea, los comprometidos, los discípulos intercedieran, los discípulos se edificaran mutuamente, la mutua edificación, la exhortación mutua, participar de la cena del Señor, y estudiar profundamente las Escrituras. Todo eso que se tenía que dar en un contexto de los discípulos, nosotros lo hemos definitivamente perdido porque no tenemos reunión de los discípulos, tenemos una reunión general abierta al público y no podemos encajar lo que está escrito para un tipo de reunión en una reunión que el paso del tiempo ha generado, pero que no emerge de las instrucciones de las epístolas. Entonces, más de uno ha dicho, bueno, pero entonces no tenemos que hacer más la reunión general abierta al público, porque eso ha emergido con la vuelta del tiempo. Bien, eso es una verdad relativa. Si bien las epístolas paulinas no tienen esa apertura, ni
aparentemente en la Torá encontramos esa apertura al público, yo les voy a decir dos cosas. En la Torá está esa apertura al público, en la Torá. Y en el Nuevo Testamento también. No en las epístolas paulinas, sino en los evangelios. Vamos a verlo en la Torá. En la Torá lo vemos muy claro con la salida del pueblo de Israel de Egipto, donde no salió solamente el pueblo de Israel, sino que salió junto con el pueblo de Israel un gran número de egipcios, de extranjeros que conocieron a través de su pueblo, conocieron al Dios de Israel y salieron, cuando ellos salieron de la esclavitud, salieron junto con ellos. ¿Eran incircuncisos? Eran incircuncisos. Evidentemente, cuando Yahweh da la instrucción de que ningún incircunciso debe participar de la fiesta de Pesaj, está diciendo, todos estos extranjeros que salieron se tienen que circuncidar para pertenecer a la congregación de Yahweh. Así que ahí encontramos, aún en la Torá, gente que no era de sangre israelita y que fue incorporada a la congregación de Yahweh. Así que ya vemos que hay una apertura hacia los gentiles, una apertura, podemos llamarle, hacia los inconversos, hacia los no convertidos. Una apertura para que se conviertan. ¿Queda claro esto? Una apertura. En el Antiguo Testamento, en la Torá, hay una apertura hacia los no convertidos, o sea, los inconversos, pero una apertura para que se conviertan y pasen a integrar a la congregación de Yahweh. Paréntesis, entre paréntesis le digo que todas las fiestas de Levítico 23, todas las fiestas de Yahweh, todas son para la congregación de Yahweh. No incluye a los gentiles, a los inconversos. Incluye solamente a la congregación de Yahweh, que está formado por los israelitas de sangre, los descendientes de Jacob, de Israel, más los gentiles convertidos. Y que todos esos, tanto los israelitas de sangre como los gentiles convertidos, todos con la señal del pacto, con la circuncisión, pasaron a formar la congregación de Yahweh. Ahora, ¿qué tiene que ver estos gentiles a los que se los convirtió con el Nuevo Testamento? ¿Dónde los encontramos? Probablemente muy poco en las epístolas, pero sí en los evangelios. En los evangelios hemos dicho que lo encontramos a Jesús predicándole a las multitudes. Predicándole a las multitudes. Y en esas multitudes dijimos que había primero un grupo de simpatizantes. ¿Quiénes lo escuchaban? Ese grupo de simpatizantes sentían simpatía, sentían un sonido diferente en la interpretación de la Torá de Yahweh en bocas de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Una interpretación diferente, una interpretación más clara, una interpretación pura. Lógicamente, Él era la Torá hecha carne, así que la interpretación de Él era la palabra de Dios viva. Entonces, ahí había gente que tenía esa apertura para escucharlo. O algunos se acercaban porque recibían vida en sus palabras, otros se acercaban porque tenían necesidad de sanidad, necesidades diversas, aún materiales. Entonces ahí tenemos los simpatizantes, muchos se convirtieron en seguidores, los seguían a un lado, los seguían al otro lado, tomaba la barca, cruzaba al otro lado, lo seguían, venía con la barca a este lado, lo seguían y lo iban siguiendo y lo seguían. Pero les aviso, eso no eran los discípulos. ¿Saben por qué no eran la congregación de Yahshua, la congregación de Jesucristo? Porque en Hechos capítulo 20 vemos solamente 120 en el aposento alto que eran la congregación. ¿Y dónde están las multitudes? ¿Dónde están las multitudes? Se dan cuenta que había gente que no pertenecía a la congregación que lo seguía. Entonces, sí en Jesús tenemos un modelo de reunión abierta al público. Este es un punto importante al que yo quería llegar con ustedes. Sí, en el Antiguo Testamento tenemos una apertura al público, con todos esos extranjeros inconversos que se convirtieron y formaron la congregación de Yahweh. En el Nuevo Testamento, en Jesucristo, tenemos a esa multitud
de inconversos, a pesar de que eran judíos, pertenecían a la congregación del Israel de la tierra, pero no pertenecían a la congregación del Israel espiritual que estaba formando Yahshua HaMashiach. Entonces, ahí tenemos a esa apertura, ahí tenemos la reunión general. Si ustedes quieren buscar dónde aparece por primera vez esa reunión general que ustedes hacen el domingo a la mañana, a la tarde o ambas, bueno, ahí lo encuentran a Jesús mismo, Jesús de Nazaret, con esa reunión general. Probablemente el Sermón del Monte sea un modelo, donde varios días estuvieron con él y al final él dijo, denle de comer, tengo miedo que si se van sin comer desfallezcan por el camino. Había una multitud. ¿Y cómo lo saben? Por la cantidad de gente que comió. Mínimo 4.000. Entonces, ustedes ahí ven una gran apertura a gente inconversa. Entonces, por eso yo les decía, no se apuren a sacar conclusiones prematuras. No se apuren a sacar conclusiones. Decimos, anulamos la reunión del domingo, hacemos una santa convocación el sábado, solamente esta santa convocación donde hagamos la mutua edificación, estudiemos profundamente la para allá, participemos de la cena del Señor. Eso es un desorden peor que el desorden anterior. Para poner en orden hay que ir a las Escrituras. No hay que hacer lo que a uno la panza le manda, ¿vieron? Porque muchos se mueven por la panza, por el entusiasmo. Voy a hacer esto, voy a hacer lo que yo, porque ahora esto estaba mal, ¿ve? Me di cuenta que está mal. Entonces, ¿quién dijo que estaba mal la reunión del domingo? ¿Quién lo dijo? De mi boca no lo escucharon nunca. De las Escrituras no lo escucharon nunca. Dice, no, pero se está adorando al Dios Sol. ¿Quién está adorando al Dios Sol? ¿Ustedes están adorando al Dios Sol? Yo si me reúno a predicar el Evangelio un día de domingo no estoy adorando a ningún sol. A ningún sol. Principalmente porque el sol está bastante dañino ahora, produce cáncer de piel. Entonces no ando adorando de ningún sol. Todo lo contrario, me ando cuidando, me pongo en la sombra cuando hay mucho sol. Me pongo una gorrita para que no me afecte la calvicie. ¿Me van entendiendo? Entonces, ¿qué adoración a Dios Sol? Entonces, realmente seguimos con las supersticiones. Supersticiones de un lado, supersticiones del otro lado, supersticiones al fin. Entonces, jamás yo he dicho que la reunión del domingo está mal. Solamente que tenemos que ver, ubicarlo en las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de lo que hacemos? No podemos ir a las sinagogas a predicar el reino de Dios predicado por nuestro Señor Jesucristo porque nos sacan a patadas. Hoy no lo podemos hacer. El privilegio que tenía el rabino Saulo de Tarso, nosotros no lo tenemos porque él era un rabino fariseo y tenía el privilegio de poder entrar en las sinagogas y no lo echaban. Al final lo terminaban echando, pero lo dejaban entrar y lo escuchaban. Nosotros no tenemos ese privilegio, entonces tenemos que buscar estrategias para llevar el Evangelio a los inconversos para convertirlos en la congregación de Yahweh. ¿Puede ser un buen elemento, un buen método el domingo? Sí, si dio resultado durante tanto tiempo. Si dio resultado, no había en la iglesia primitiva esa reunión, no se ve esa reunión abierta al público, se los ve predicando, ya les dije, en el pórtico de Salomón, en las sinagogas, en la orilla del río, y después fue agrandándose este esquema y fueron apareciendo otros tipos de población, de multitud a quienes predicar. Entonces se crearon campañas evangelísticas. ¿Están mal? Están perfectas. Se creó la reunión de predicación del Evangelio del domingo en las iglesias. ¿Está mal? Está perfecto. Se predica el Evangelio en los grupos de evangelismo y discipulado en casa de familia. ¿Está mal? Está perfecto. Yo no estoy diciendo que predicar el Evangelio está mal. El Evangelio hay que predicarlo según la instrucción del Espíritu Santo dado en la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo. Eso lo dijo Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Dónde? El domingo, el sábado, el miércoles, el jueves, en la casa, en la calle, en conferencia, donde ustedes quieran. A tiempo y fuera de tiempo. O sea, no podemos decir que algo está mal porque no hemos escudriñado lo suficiente las Sagradas Escrituras. Sigamos predicando el Evangelio el domingo. Pero también sepamos
que esa reunión de domingo en la que predicamos el Evangelio no es la reunión congregacional. No puede haber inconversos en la reunión congregacional, porque la congregación no está compuesta por inconversos. Entonces se nos termina el conflicto. Dice, a ver, para no hacer la cena todos los fines de semana, vamos a hacer la cena del Señor cada 3 meses. Y es exactamente lo mismo, porque la haces en la misma reunión, una reunión abierta al público. Entonces hay inconversos, dice, no, lo vamos a decir que el que no se bautizó, que deje pasar el plato, deje pasar. Si quiere, si no quiere, ¿cómo lo controlás? ¿Qué le pedí un certificado de bautismo? ¿Se dan cuenta el desorden que produce el desconocimiento del fundamento bíblico? Es que la cena del Señor no es para esa reunión abierta al público, esa es una reunión para predicar el Evangelio, no es una reunión congregacional. Ah, no, pero vamos a hacer la reunión congregacional ¿cuándo? El día de reposo, el Shabbat. Así que la vamos a hacer el sábado. Perfecto, hacer la reunión congregacional el sábado. Sí, pero eliminamos la del domingo. Pasamos todo el sábado. ¿Qué es la del sábado? ¿Es la congregacional? ¿Es abierta al público? ¿Qué es? ¿Es para intercesión, mutua edificación, exhortación mutua, tomar la cena del Señor, estudiar profundamente la Escritura? ¿O es para predicar el Evangelio, para hacer sentir bien a los que vienen de afuera, para que se queden? ¿Para qué lo haces? ¿Se dan cuenta que sigue el desorden? Entonces, ahora que estamos pasando al limpio, que son dos cosas diferentes, yo les aconsejo entonces, que ajustemos esta reunión congregacional, o sea, la reunión de los discípulos, al modelo bíblico de la reunión de los discípulos, y obviamente, al ser una santa convocación, ¿qué es santa convocación? Es la reunión congregacional, es la convocación sagrada, dice la Torá en otra versión más fiel al original, la convocación sagrada, traducida como santa convocación en otras versiones, es la convocación de la congregación de Yahweh, la convocación de los discípulos. ¿Cuándo? Cuando dice la Escritura. Dice, el Shabbat tendrás una santa convocación, perfecto. Entonces vamos a hacer la reunión de los discípulos en Shabbat. No hay problema, hacemos todas las actividades que marca la Escritura. ¿Y la otra abierta al público? ¿Cuándo la haces? ¿La haces el domingo? ¿A la mañana, a la tarde? Seguí haciéndola el domingo, pero ahora ya no mezcles. Todos aquellos que son discípulos, que son parte de la congregación y se reúnen para cumplir esos objetivos que hemos dicho tantas veces, en la reunión del domingo abierta al público, todos esos se convierten en servidores. ¿Me entienden? Todos los que son miembros comprometidos con la congregación, que son discípulos, que son piedras vivas, que son miembros del cuerpo, que son sacerdocio santo, se convierten en servidores. ¿Servidores dónde? En la reunión general abierta al público. Entonces van a atender al que viene, lo van a sentir bien, no van a formar grupitos entre ellos y ni prestándole atención a los nuevos, porque se convierten en servidores. Al estar separados y saber bien para qué es cada una, en la del domingo se convierten todos los discípulos en servidores de aquellos a quienes le vamos a llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que se conviertan al reino de los cielos y pasen a integrar la congregación, se conviertan en discípulos. Son todos servidores, todos cuidándolo, todos preguntándole cómo está, preguntándole si entendieron lo que se enseñó, dando una predicación, ya no profundizando en la teología de la parashá, no, una predicación clara que llegue al corazón de las personas que vienen por primera vez, por segunda, aquellos que no han recibido a Cristo todavía, que no se han convertido en discípulos, que no se han bautizado, que vienen por necesidad, una predicación directa al corazón que satisfaga su necesidad espiritual, orar por los enfermos, bendecirlos, que salgan sanados de corazón, que reciban a Cristo, que salgan sanados físicamente. Miren qué reunión, una reunión animada, animosa, con una música que anime, que estimule a que las personas se sientan cómodas, que sea agradable el ambiente. Entonces, que no se hagan esas cosas espirituales o espirituosas, así, qué sé yo, sea espiritual o espirituosa o espiritualistas, de que ahora vamos a orar uno por otro, qué sé yo, y los tipos vinieron por primera vez, viene uno, le pone la mano encima y le dice 4 o 5 cosas que se le ocurre.
Y el tipo dice, ¿y este qué sabe de mí? Que no vengan a molestarme acá, yo vengo porque estoy acongojado acá y me vienen acá y empiezan uno. Se están mezclando la reunión congregacional con la reunión abierta al público que tiene como propósito el inconverso, el extranjero, aquel que todavía no está convertido, que no ha recibido al reino de Dios predicado por Jesucristo, no ha recibido a Cristo, no se ha bautizado, entonces tenemos que crearle un ambiente para que se sienta cómodo y el domingo que viene venga otra vez. Y si viene del domingo que viene otra vez y se siente cómodo, que venga otra vez y la palabra sembrada nunca vuelve vacía. Así que de tanto venir un día la palabra va a germinar y va a dar fruto y se va a bautizar y se va a integrar a la reunión congregacional, se va a integrar al grupo de los discípulos, al cuerpo de Cristo, al templo santo. Me van entendiendo un poquito esto. Yo hoy quería hablarles un poco de las funciones de los sacerdotes. ¿Cuáles son las funciones de los sacerdotes? ¿Quiénes son los sacerdotes? Estos discípulos que están en la reunión congregacional, que en la reunión abierta al público se convierten en sacerdotes, en servidores, y empiezan a ejercer su función sacerdotal. De eso les voy a hablar el próximo sábado a las 10 de la mañana. Les voy a hablar de algunos puntos de la función sacerdotal de estos discípulos de la Santa Convocación, que del cuerpo, del templo, que en la reunión abierta al público dejaron de ser los destinatarios y se convirtieron en los servidores, en los sacerdotes que están para servir a aquellos que vienen por primera, segunda, tercera, 10ª vez que todavía no han entrado al reino de Dios. Entonces vamos a ver un poquito de esas funciones sacerdotales, porque la Biblia dice que cada uno de nosotros somos sacerdotes en ejercicio y este es uno de los principios, es el principio número 2 de las visiones de nuestro ministerio. El sacerdocio en ejercicio de todos los cristianos y nos estamos refiriendo a todos los miembros de la congregación de Yahweh. Los saludo en la paz y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el amor del Padre, que tengan una vida bendecida y que Dios haga fructífero el ministerio de cada uno de ustedes, que les dé familias hermosas, llenas de la presencia de Dios, que el reino de Dios sea una realidad en cada una de sus vidas, como siervos de Dios y en la vida de cada uno de los miembros de cada una de las congregaciones que ustedes representan. Amén.